HN, el rincón del fútbol. Belarmino Rivera. Belarmino José Rivera Jiminson nació en El Progreso en el año de 1956. Es un exportero hondureño, más conocido como Nino Rivera. Jugó para Olimpia, Sula, Platense, Victoria y Real Maya en la Liga Nacional de Honduras. Debutó en el año de 1975 con el Olimpia y finalizó su carrera en el Real Maya en 1997, a los 42 años. Hizo su debut con la selección de Honduras en 1980 y jugó un total de 46 partidos. Su último juego internacional fue en la clasificación para la Copa Mundial de 1994 contra Canadá, en el que entró como suplente cuando el portero fue expulsado. Llegó al Olimpia en 1975 a competir por la portería con el Manga Norales y Samuel Santini. Belarmino, con apenas 19 años, ganó la titularidad. Estuvo en varios equipos de la Liga Nacional y en todos sobresalió por su gran capacidad bajo los tres palos. Jugó en el Sula, que fue su mejor equipo después del Olimpia. Aunque era un club que peleaba el descenso, logró clasificar a una pentagonal y ser el portero menos batido de Honduras y Centroamérica. En 1993, Nino Rivera se fue al Platense. Después se fue a Tegucigalpa a jugar con la universidad. Luego salió hacia el Dragón del Salvador con un viejo conocido como Gilberto Yearwood. Regresó al Real Maya, donde jugó solo 2 encuentros y decidió retirarse. Rivera tuvo la oportunidad de defender los colores de la selección nacional en varios procesos mundialistas. Estuvo en 4 procesos con la selección y cerca de lograr clasificar al Mundial de Italia 90. Lastimosamente, Belarmino no pudo estar en España 82. Como dato importante, fue el primer guardameta en Honduras en hacer un despeje desde el área, sacando de puerta, ya que lo hacían los defensas centrales en ese entonces. También Belarmino fue un portero muy penalero, anotando así varios penales en sus clubes. Milton Javier Flores Miranda nació en 1974 y falleció en el 2003. Fue un jugador del fútbol hondureño conocido como el Chocolate Flores. Milton Chocolate Flores fue convocado como portero para la Selección Nacional de Honduras en los Juegos Panamericanos celebrados en el Mar del Plata, Argentina, donde frente a la selección de fútbol de Brasil detuvo 3 penaltis y anotó el que pasó a Honduras a la siguiente etapa. Milton era el portero titular de la selección de Honduras en el partido que ganó el equipo hondureño al combinado de la selección de México, por primera vez en la historia en una fase de clasificación para el Mundial. Desde su debut en 1992 con el Real España, aquel arquero de imponente físico con su 1,82 m se abrió paso para convertirse en uno de los mejores en su posición, que finalmente le valió para apoderarse de la portería de la selección nacional. En ese momento Milton solo tenía 20 años. Como algunos datos, Milton debutó en la Liga Nacional el 6 de septiembre de 1992. Disputó 231 partidos en la Liga Nacional entre 1992 y 2002. Fue campeón de la Liga Nacional en la temporada 93-94 y ganó una medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos en 1994.
Su último partido lo jugó el 28 de diciembre de 2002, en la derrota de Honduras ante la selección de Asturias. Su último gol se lo marcó David Villa. Fue el arquero menos batido de la Liga Nacional en el torneo de 1995-96 y Clausura 2002. Disputó 29 juegos internacionales. Fue el arquero titular de Honduras en los Juegos Deportivos Centroamericanos de 1994, Copa Oro 1996 y eliminatoria al Mundial de la Copa del Mundo del 98. Wilmer Cruz. Wilmer Enrique Cruz Paredes nació en el año 1965. Es considerado entre uno de los mejores porteros de la historia de la Liga Nacional de Honduras. Wilmer, o mejor conocido como Pájaro o Superman Cruz, su primer club fue el Real Deportivo España de la ciudad de San Pedro Sula, y fue ahí donde resaltó su mote de Superman, siendo el mejor sucesor para el guardameta costarricense Pedro Halcón Trujillo. Wilmer Cruz también jugó para los clubes Motagua, Platense, Independiente, Villela, Victoria y Vida, pero sin lograr algún éxito. Wilmer regresó al club aurinegro hasta cuando apareció la figura de Milton Chocolate Flores como su sustituto. Luego se mudó de club hasta terminar siendo guardameta del Deportes Savio, recién ascendido, y defender por temporada su portería. Wilmer Superman Cruz fue internacional con la selección de Honduras en 63 ocasiones y es considerado uno de los mejores porteros que han pasado por ella. De su experiencia como guardameta en la selección, cabe destacar que fue muy complicado la elección, ya que también se contaba con el experimentado Nino Rivera, aparecía Óscar Vanegas y Marvin El Mango Enríquez, que eran muy buenas referencias para la titularidad en aquellos años. Su retiro del fútbol profesional se dio el 13 de enero del 2001 en el Deportes Savio. En su tiempo fue el mejor portero de Honduras a inicio de la década de los 90, recordado especialmente por los penaltis tapados a Estados Unidos en la gran final de Copa Oro de 1991. Noel Valladares. Noel Eduardo Valladares Bonilla nació en el año de 1977. Es un exfutbolista hondureño que se desempeñaba en el puesto de guardameta y en sus inicios como delantero. Está considerado entre uno de los porteros más constantes de CONCACAF durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. Además, fue considerado por la FIFA como uno de los porteros sobresalientes por la famosa tapada a Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010, e incluso se llevó el galardón a mejor atajada del Mundial en ese torneo. Noel Valladares ha sido parte de la Selección Nacional de Honduras en muchísimas oportunidades. Con el representativo de Honduras, Noel tuvo la oportunidad de luchar por un boleto para Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. El 14 de octubre de 2009 consiguió su primer pase a un campeonato mundial con la selección hondureña. Jugó como titular los 3 partidos que la selección de Honduras disputó en la Copa Mundial en Sudáfrica 2010. Noel participó en la mayoría de los encuentros en la clasificación para Brasil 2014, siendo el capitán en todos los partidos que entró como titular. Noel siempre es recordado por varias hazañas en la selección nacional, así como su partido contra Estados Unidos, la hazaña contra México en el Azteca y las clasificaciones al Mundial. Noel Valladares solo tuvo 2 equipos en toda su carrera. En sus inicios jugaba como delantero,
en el Motagua en el año 1997. Alternando entre delantero y portero, Noel disputó muchos juegos con el Motagua entre el año 1997 y el año 2000. En el año 2003 Noel llegaría al Olimpia y pasaría toda su carrera ahí hasta el año 2016, en su retiro. Noel Valladares jugó en el Olimpia desde el 2003 hasta el 2016, ganando muchos campeonatos con el Albo y sumando muchos títulos en la Liga Nacional de Honduras. Julio César Arzú. Julio César Arzú, también conocido como Tile, nació en el año de 1958. Es un exfutbolista hondureño que se desempeñó como guardameta. Era titular en el Real España y la selección de Honduras. Su primer equipo de fútbol fue el Real España. Se le considera uno de los mejores porteros que ha tenido el país, si no el mejor. En sus inicios como joven promesa, estuvo en un equipo de su ciudad natal, la ciudad de Tela. Cuando Arzú tenía entre 19 y 20 años, llegó al Real España, el cual dirigía en ese entonces Xelatócles. Se asentó en el equipo aurinegro, logrando así un tricampeonato en los próximos años. Tile jugaba defendiendo la portería de su club, Real España, cuando fue convocado por José de la Paz Herrera para la selección nacional de Honduras que representaría el país en la Copa Mundial de España 82. Arzú ascendió con Honduras en el Mundial, quien por su destacada labor en la justa mundialista se convirtió en uno de los porteros con mayor renombre de la época, lo cual le valió para tener un paso por el Racing Santander del fútbol español. Tras una temporada no tan buena con el cuadro español, retornó al fútbol catracho con la máquina de San Pedro Sula. El Tile sobresalió con sus paradas felinas y sus enormes reflejos. Como dato, Julio César Arzú disputó los 3 encuentros de España 82. Honduras no se clasificó para el Mundial de México 1986. Arzú contaba con 29 años cuando fue traspasado al Club Asociación Deportiva El Tránsito de la Liga Salvadoreña. También tuvo su paso por el Club Olimpia. Arzú jugó su última temporada en la máquina en 1991, donde alzó el título jugando la final. Para su retiro regresaría al Club Asociación Deportiva El Tránsito, donde jugó su última temporada en el año 1992. Siempre serán recordadas las grandes atajadas en el Real España y la buena actuación de Julio César Arzú en el Mundial de España 82. HN, el rincón del fútbol.